Buenos días, bienvenidos a la Iglesia La Fuente. Es un gusto estar aquí presente para adorar a nuestro Señor. Los invitamos a que se paren para darle honra y gloria a Dios cantando esta mañana con nosotros. Nunca me separaré de tu gran amor.
Buenos días, espero que Dios esté bendiciendo sus vidas. Es un placer poder entrar a sus casas, donde quiera que usted esté. Si no ha tenido el privilegio de conocerlos, es la primera vez que se sincroniza a nuestras redes sociales, sea YouTube o Facebook. Mi nombre es Joey Trago, soy el pastor de la iglesia La Fuente en la ciudad de Fresno. Gracias por estar con nosotros. Si usted tiene su Biblia, estamos en el libro de Génesis, estudiando sobre la serie de los patriarcas, donde estamos aprendiendo de esos hombres comunes que han batallado, han tenido problemas, circunstancias, pero siempre Dios tiene un plan detrás de la vida de estos hombres patriarcas. Y hemos estado hablando las últimas semanas sobre la vida de Jacob, y hemos mirado que este patriarca Jacob ha peleado con Dios. En la semana pasada, Génesis 31 y 32, miramos que finalmente hay un quebrantamiento en la vida de Jacob, y Dios lo quiebra, Dios lo transforma y le da una nueva identidad, y le dice que su nombre no va a ser ya no va a ser más Jacob, pero va a ser Israel. Y bueno, es interesante dónde vamos hoy, en Génesis capítulo 33. ¿Quiénes de ustedes, al igual que yo, tuvo materias que pasaste en secundaria o en la prepa y que, siendo honesto, no sabes ni cómo la pasaste? Ya pensó sobre esa materia. Para mí fuera la matemática. Siempre he sido muy mala a las matemáticas. No sé cómo pasé, pero pasé. Afortunadamente, lo bueno, familia, es esto. Familia y amigos, escúchenme bien, voy a un lugar con esto, que con Dios no opera así. Nos encantaría, pero hay materias que no solo tendrás que cruzar. Escúchame bien, hay ciertas cosas, ciertas materias que tú y yo vamos a tener que pasar por dar todo, y va a haber evidencia que demuestran que tú cruzaste esa materia con Dios. Mira el trasfondo de tu vida y te vas a dar cuenta que has pasado por ciertos desiertos, por ciertas luchas como Jacob. Y miramos la semana pasada que había una señal del encuentro, una señal física que Jacob había peleado con Dios. Jacob quedó marcado con una señal en el cuerpo, la cual le recordaría constantemente de ese encuentro. Y le digo esta verdad, y escúcheme bien, porque lo que voy a decir va a cambiar su vida. Muchas veces Dios dejará recordatorios en nuestras vidas de etapas que hemos cruzado con Él. Algunos son más profundas, otras son más visibles, pero tú y yo no necesitamos no olvidar lo que hemos peleado con Dios. Y eso está ahí para recordarnos cómo hemos peleado con Dios y cómo Dios ha ganado, cómo Dios dejó su marca en nuestras vidas, cómo Dios nos humilló. En capítulo 33 miramos que Jacob viene de una gradación con Dios. Él se había gradado de Jacob a Israel. Y en Génesis 32, 26 dice: luego el hombre le dijo: déjame ir, y ir, pues ya amanece, no te dejaré ir menos que me bendigas, dijo Jacob. Ya sabemos que este ángel era el mismo Jesucristo, no que Dios es un ángel, sino que él decidió manifestarse de esa manera. Es el verbo que habla el Evangelio de Juan, que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta manifestación de este ángel lo miramos por medio de todo el Viejo Testamento, y nos damos cuenta que es Cristo Jesús, que es el mismo Dios encarnado, que decidió manifestarse a Jacob de esa manera. Y miramos Colosenses 1:15, nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese fue el que tuvo ese encuentro, esa pelea con Jacob. Pero Jacob respondió, dice: no te soltaré si no me bendices. Y él dijo: ¿cómo te llamas? Y dijo: Jacob. Y miramos que así de esa misma manera, tú y yo debemos rechazarnos, irnos de la presencia de Dios sin que Dios nos revele qué es lo que está mal en nuestras vidas, qué pecado no hemos confesado. Y debemos abrir nuestras Biblias y decirle: Señor, yo quiero pelear contigo hasta que tú me demuestres qué es lo que está mal en mi vida. Y escribir en nuestras Biblias donde Dios me ha revelado un pecado, donde Dios me ha dicho que tengo que rendir ciertas áreas de mi vida a Él.
Y miramos que Dios le da ese nuevo nombre de Israel. Y aún Jacob le llamó a ese lugar donde había peleado con Dios. Dice Jacob dio el nombre Peniel, que significa el rostro de Dios. O a aquel lugar lo llamó así porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Si tú quieres que tu alma sea librada, tú tienes que tener ese encuentro con Dios donde Él te somete, donde tú te rindes a Él. Y finalmente para Jacob llegó ese momento, pero no había terminado Dios con Jacob. En el capítulo 33 tienen que enfrentar a su hermano. Hay ciertas cosas en tu vida, toda su vida Jacob había corrido, pero ahora Dios le pone algo en su vida físicamente que no puede correr, porque muchos de nosotros que me escuchan en esta mañana somos corredores, corremos del conflicto, corremos de los problemas, y Dios va a poner ciertas cosas en nuestras vidas para que tengamos que enfrentar lo que más tememos. Y para Jacob era enfrentar a Esaú, a ese hombre que ese hermano de él que hace 20 años le había robado la primogenitura. En el capítulo 33, el escritor de Génesis, que es Moisés, lo comenzó así. Esta sección del capítulo 1 al 4 lo voy a decir volviendo a casa. Miremos cómo Jacob vuelve a casa. Pero el escritor de Génesis dice, entonces Jacob, Dios le había puesto el nombre de, ¿cómo? De Israel. Pero ¿por qué el escritor Moisés lo llamó Jacob? Miremos por qué. Levántate. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Este encuentro, mira los 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Jacob, siendo Jacob, todavía es Jacob. ¿Okay? Y todavía, aunque su nombre es Israel, todavía hay Jacob en él. ¿Okay? Moisés, el escritor, llamó a Jacob a pesar que Dios le había cambiado el nombre. Eso nos muestra que todavía había un camino que recorrer antes de ser llamado el completo Israel. Todavía se llamaría Jacob unas 45 veces. El proceso que hemos hablado de la santificación, del discipulado, de la santificación progresiva, no había terminado, como veremos en los siguientes capítulos. Aún Jacob tendría subidas y bajadas en su vida espiritual como tú y yo. A veces venimos a los pies de Cristo y pensamos que así vamos a cambiar. No. Hay subidas, hay bajadas. Y yo en mis 30 años he sido pastor, que he sido cristiano, he tenido subida, bajada, subida. Hay semanas que tengo bajadas, tengo subida, pero ese es el proceso de la santificación. Aún Jacob, Dios, lo que Dios comienza, amigo oyente, Dios lo termina. Dice Filipenses 1:6. No es sino hasta el capítulo 35 que se llamará, que el escritor Moisés lo comienza a llamar por Israel. No crea que al comenzar la verdadera vida cristiana todo será perfecto. Jacob todavía es Jacob. En el versículo 2, mire, colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas. Primero van las esclavas. ¿Se acuerdan esas esclavas que él tuvo hijos con ellas? Las manda primero y después mandó por último a la mujer que él amaba. ¿Se acuerdan de la mujer que amaba, Raquel? Y al hijo que amaba, José. En otras palabras, imagínense cómo se sintieron los hijos que fueron al frente. Dice, ok, pues que los maten a ustedes primero, pero mi hijo favorito, José, y Raquel, mi esposa favorita, ellos van atrás. Jacob, siendo Jacob todavía, hay una razón por qué Moisés todavía lo llama Jacob y no lo llama Israel. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él, y miramos que viene con humildad, aunque hay todavía de Jacob en él, pero miramos que ha aprendido ciertas cosas, y una de las cosas es humildad. Jacob actuó con mucha sabiduría en su encuentro con Esaú. No se puso en una actitud agresiva, sino defensiva, pero lo más importante es que actuó con mucha humildad. Cuando usted tiene que confrontar algo, confronte con humildad. Diga conmigo, voy a confrontar a las personas con humildad. Entonces mire el versículo 3. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó, dice, hasta el suelo 7 veces delante de él. Ahora Jacob decide ir al frente para dar la cara ante su hermano, a pesar
de su miedo. Él dice, tengo que confrontar. Y si hay ciertas cosas en tu vida y en mi vida que tú y yo no estamos dispuestos a confrontar por medio del miedo, el miedo nos frosea. Y escúcheme bien, porque Dios quiere liberar a alguien en esta mañana. ¿A quién te está pidiendo Dios que tú tienes que hacer la paz, que tú tienes que confrontar? El miedo te dice, quédate ahí. Pero Dios te dice en esta mañana, en este día, tú y yo tenemos que confrontar. Con la ayuda de Dios, tú y yo podemos confrontar a esos temores en nuestras vidas. El temor a su hermano lo había aprisionado, pero ahora confiaba más en quién, en Dios. Hay un crecimiento. Ese proceso de confrontar viene con un crecimiento, con un conocimiento de Dios. Jacob ya había enviado regalos y mostrado que no quiso tomar nada material de Esaú, pero por inclinarse mostró que estaba sometido a su hermano y que no quiso ningún poder social sobre él. Esto de rendirse 7 veces, de arrodillar 7 veces era cultural, era como decir, yo me someto a tu autoridad. Y a veces tenemos que ser la persona más madura y someternos y saber que todo comienza con humildad. Mire la reacción de Esaú. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Wow, imagínense cómo hubiera sentido, cómo se sintió cuando él miró a su hermano caminar. Él pensaba, ese me va a matar a mí por lo que yo le hice hace 20 años, pero la reacción fue completa. Entonces él corrió a su encuentro y lo abrazó y puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó y ambos lloraron. Me hace recordar la historia famosa de Jesucristo, esta parábola del hijo pródigo. Miramos el hijo pródigo. Ahora puedo saber por qué Jesucristo se lo contó a su audiencia, porque como era judía podían reconocer esa historia y muchos de ellos estudiaban las escrituras y miramos que es el mismo encuentro, un padre trayendo a su hijo que se había ido, ese concepto de perdonar, de restauración, que Dios está en eso en nuestras vidas y en tu vida y en mi vida. Dios quiere restaurar lo que el pecado ha dividido, lo que la envidia, lo que los caprichos, la amargura ha dividido. Esaú venía con 40 hombres dispuestos a pelear, pero la actitud de humildad de Jacob desarmó ¿a quién? A Esaú. ¿Quiere usted desarmar a su enemigo? ¿Quiere usted desarmar a esa persona que lo maltrató? Use humildad. Use humildad. Esos 2 hermanos se dieron cuenta de que había desperdiciado muchos años de su vida en pleitos innecesarios. Es una obligación del creyente buscar la reconciliación con los demás. ¿Sí me escuchó? No me apague su teléfono, ni la computadora, ni la televisión. Si usted es un creyente, si usted confiesa con su boca que Cristo Jesús es su Salvador y dice que usted cree en la indestructible, incorruptible palabra de Dios, tuyo, tenemos que tratar de vivir en paz con los demás. Si tu hermano tiene algo contra usted, vaya, búsquelo para arreglar el problema. Como dice la palabra en Hebreos 12:14, haz lo que está de tu parte para estar en paz con los demás, dice Romanos 12:18. Pero antes ore para que Dios trabaje primero en el corazón de esa persona. ¿Está disgustado con alguien? No desperdicie el tiempo. Busque la reconciliación, porque mañana, muy tarde, puede ser. Y eso es lo que miramos en estos hermanos, que hay finalmente una reconciliación, porque Dios es un Dios de reconciliación. También en los capítulos del 5 al 11 miramos que hay el cierre de un ciclo. Es el cierre de un ciclo. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y le preguntó, ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Porque cuando él se fue de la casa de sus papás, se fue corriendo porque Saúl lo quería matar, y ahora viene con mucha familia, ganado. Dios lo ha bendecido a él. Dice, ¿quiénes son esas personas? Son los hijos que Dios en su misericordia, mira a un Jacob que está cambiando, no un Jacob lleno de orgullo. Me ha dado a mí tu siervo, contestó Jacob. Mire el vocabulario que utiliza Jacob. También dice, me ha dado a mí tu siervo. Dice, yo soy tu siervo. Viene con humildad. Qué interesante, porque antes de irse Jacob negociaba, engañaba, lograba lo que él quería. Regresa a casa un hombre que reconoce que lo que tiene es porque Dios
se lo ha dado. Y tú y yo tenemos que reconocer que todo lo que soy, todo lo que tengo es por la gracia y la misericordia de Dios. Dios será fiel. Escúcheme bien lo que voy a decir en esta mañana. Dios será fiel en quebrantarte. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios comienza a quebrantar a este hombre. Dios será fiel en quebrantarte porque es el modo en que Él te puede usar para su gloria. Dios tuvo que quebrantar a este hombre y tiene que quebrantarnos a nosotros para poder utilizarnos. Para humillarte, amigo y hermano, hay dos carreteras. Para humillarte hay dos carreteras. O tú te humillas voluntariamente bajo la poderosa mano de Dios, o Él te humilla. Y en la vida de Jacob, él tuvo que tener ese encuentro. Y tuvo que humillar, y Dios tuvo que humillarlo o te humilla a Dios de las buenas o de las malas. Después las esposas de las esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Mira el versículo 7. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentó José, Raquel, versículo 8. ¿Y quién era? Y después es interesante que Esaú conoce a Jacob. Lo conoce muy bien, y por eso de mandar grupos que él está mandando grupos a su hermano, ¿verdad? Y su hermano le pregunta, ¿y qué la onda? Dice, ¿qué la onda con tú mandar todos esos grupos? ¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré por el camino? Preguntó Esaú. Son un regalo, mi Señor. Otra vez, sumisión, humildad, dejando el orgullo a un lado. El orgullo, si tú sigues con tus orgullos, con tus caprichos, eso nos va a mandar al lugar equivocado. Escúcheme bien, dice, son un regalo, mi Señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Jesús, escúcheme bien, eso está muy importante. Jesús no perdona tu vida y la redime por partes. O es Señor de tu vida, o quizás estás jacobeando y trayendo por partes tu vida. Por eso se ve muy triste tu cristianismo. Miramos que él se rindió totalmente a Dios. Aquí miramos que por lo menos en esa área de su vida, él se rindió. Dice, yo me rindo y yo quiero, el Señor Dios quiere que Él sea tu Señor, no solamente tu Salvador. Y muchas veces le traemos partes a nuestras vidas a Dios y no podemos ser así. Mira el versículo 9, hermano mío, yo tengo bastante, dijo Esaú, guarda para ti lo que tienes. No insistió Jacob, si he logrado tu favor, te ruego que aceptes ese regalo de mi parte y que alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Sí, Jacob había tenido ese encuentro con Dios y dice, ese rostro yo lo conozco. Yo he tenido ese encuentro con Dios. Cuando tú has tenido un encuentro con Dios, comienzas a reconocer a aquellos que han tenido ese encuentro con Dios, que han estado en su presencia. El versículo 11 dice, por favor acepta ese regalo que te trajo, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. ¿Y por qué los regalos? Porque en la cultura, en el Medio Oriente, hay toda una cultura en relación con los regalos. Se dan regalos principalmente por dos razones. Regalo del reconocimiento, son los obsequios que se dan porque uno debe algo. Eso aplica también a los regalos para que alguien se considere como superior, reconociendo lo que ha hecho. Esa es una de las razones. La segunda es regalos de compromiso. Son obsequios cuyo objetivo es obtener un favor a cambio. Esto un tipo de pago anticipado o la compra de un favor. Entonces Esaú dice, ¿por qué me estás mandando estos regalos? Sabiendo esto podemos entender la pregunta de Esaú. Él estaba preguntando cuál era la intención de Jacob al enviar tantos regalos. Miramos también que hay dos maneras de mirar la fortuna de estos dos hombres, ¿verdad? O las bendiciones de Dios. Miramos que Esaú dijo, tengo bastante en Génesis 33, versículo rey. Bastante implica abundancia, pero siempre hay espacio para más. Al contrario, Jacob dijo que tenía mucho o suficiente. En hebreos la palabra kol, que significa todo plenitud. Eso implica que tiene todo lo que necesita y por tanto no necesita más. Y eso nos enseña que un corazón generoso es un corazón que sabe quién es Dios y que tiene más que suficiente con Él.
Y tú y yo tenemos que movernos de consumidores a dadores. ¿Me escuchó? Tú y yo, como latinos, que nos gusta que nos den, pero no nos gusta dar, tú y yo tenemos que aprender a dar. Tú y yo tenemos que aprender de una mentalidad de ver por ti. Esa mentalidad tiene que irse y tiene que ser una mentalidad donde yo miro las necesidades de las otras personas. Y últimas partes de estos versículos miramos que el Dios que cumple lo que promete. Dios le había dicho en el capítulo 28, versículos del 15 al 6 en Génesis, ahora bien yo estoy contigo. ¿Se acuerda que Dios se le aparece ahí? Dice, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Si yo te voy a volver a la tierra, dice en Batel, yo te voy a volver, vas a regresar a la tierra de tu papá, de tu bisabuelo, de tu abuelo, dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. Y bien, el versículo 12, mira, del versículo 12 al versículo 13, miramos Jacob siendo Jacob. Jacob, su hermano, quiere llevarlo a casa otra vez, y Jacob tiene otras intenciones. Dice, ahí le dice, tú ve primero, porque si yo tengo muchos hijos y tengo ganado, y le pone excusas. Las intenciones de Jacob siendo Jacob, no era de regresar con su hermano. Y le dice, ok, tú ve primero y después yo te sigo. Y va primero su hermano y Jacob se queda atrás. Y aquí es donde, mira el versículo 17. Jacob dice, entonces Esaú se dio de la vuelta y emprendió el camino de regreso a Sir ese mismo día. El versículo 17, Jacob en cambio viajó hasta Sucot, dice, ahí se construyó una casa y hizo cobertizos para su ganado, por eso aquel lugar se llamó Sucot, que significa cobertizo. Le engañó otra vez a su hermano Jacob. Siendo Jacob estaba feliz de estar reconciliado con su hermano, pero no quiso estar demasiado cerca de él. Todavía le tenía miedo a Esaú. Desfortunadamente Jacob todavía se portó como Jacob, porque dijo que iba muy al sur con Esaú, al área del monte Seir, pero en vez de esto dejó que Esaú se adelante unos días y después se va hacia el norte de Sucot. Esaú partió hacia el sur. Esaú regresó y esos hermanos no se volverían a ver más hasta la muerte de su padre Isaac. Mira el versículo 18. Después de viajar todo el trayente desde Padaraam, Jacob llegó sano y salvó a la ciudad de Secón. Dice que llegó sano. ¿Quién cree que lo llevó sano a esa ciudad? Dios, porque lo que Dios promete, Él lo cumple, porque ese viaje era muy peligroso. Probablemente esa era la razón por qué Esaú quería que fueran juntos, porque sabía que era un lugar muy peligroso. Pero Dios tenía un propósito para Jacob. Pero aún dice que va a Secum en la tierra de Canaán. Está en la tierra de Canaán, que está en la región de donde es él. Pero mire esto, una vez ahí estableció un subcampamento fuera de la ciudad. Jacob está cometiendo el mismo error que sus antecesores. Se está acercando a un lugar peligroso poco a poco. Se acuerda de Lot, se acuerda de Abraham, lo hizo también, Isaac también lo hizo. No está dentro de la ciudad, pero está al borde. Es como tú y yo. ¿Qué tan cerca podemos acercarnos al pecado? ¿Qué tan cerca puedo estar yo? Esta ciudad estaba llena de paganismo, ya que era parte de Canaán y controlado por los heveos. Quien reinaba la ciudad era llamado Jamar y tenía un hijo llamado Secaún como la ciudad. La forma más segura de vivir es lejos del pecado. Escúcheme bien. Si está al borde de él, seguramente acusará y lo cometerá. Tú y yo tenemos que huir. Y bueno que Jacob haya venido a la tierra prometida. Es una buena misión y que se haya quedado ahí. Pero él no alcanzó, porque él al parecer Dios le dirigió que se fuera. ¿A dónde? En Génesis 31, versículo 13, Dios se le aparece y le dice, ve a Betel. No fue a Betel, no escuchó, ya mintió a su hermano, ya hizo el papel que se reconcilió con su hermano
y nos da unos principios de reconciliación. Su cristianismo está, su creencia, su cristianismo, su manera de mirar de Jacob está como muchos de nosotros, un poquito de Dios, un poquito del mundo. Me reconcilio, ya hago un check a esa parte, pero después le miento a mi hermano que voy a ir con él, pero me voy a otro lado. Dios me dice que vaya a Betel, pero yo voy a ir, pero me voy a acercar a las afueras de la ciudad. Y así estoy bien con Dios porque parcialmente estoy haciendo lo que Dios. Alguien se puede relacionar con lo que estoy describiendo, es lo que tú y yo hacemos todos los días con Dios. Mira el versículo 19, la parcela donde acampó lo compró a la familia de Hamar, el padre de Secum, por 100 monedas de plata. Jacob decidió comprar el terreno, pero no había de hacerlo. No consultó a Dios para hacer esta compra. Dios le había prometido que se lo daría. No era en ese momento el lugar seguro. Esa llegaría a ser una ciudad muy peligrosa para la familia de Jacob. Vamos a mirar. Todo había mucho que mejorar en la vida de Jacob para llegar a ser Israel. Antes de hacer cambios en su vida, escúcheme bien en esta mañana, antes de hacer cambios en su vida, consulte a Dios, no vayan de la suegra, no consulte a la viejita del apartamento 71, no, escúcheme bien, consulte a Dios y vea si Él cambió, vea si Él cambió, va de acuerdo con la voluntad de Dios. Este cambio que yo voy a hacer, moverme de una ciudad, de una iglesia, muchas veces la gente salen de la iglesia, salen a otra ciudad porque las casas son más baratas aquí, porque hay esto y somos tentados por esas tentaciones del mundo y nunca consultamos a Dios y nos vamos a ese lugar y nos va peor. Consulte a Dios. Versículo 20, ahí edificó un altar y le puse por nombre el Elohé Israel. Usa el nombre que Dios le dio. Génesis 28, versículo 21 dice, entonces Jacob hizo un voto diciendo, acuérdense, en el versículo 28 él hace unos negocios con Dios, Jacob siendo Jacob, dice en el versículo, ok, tú me dices este sueño, pero mira, yo voy a regresar si tú haces esto. Dice a Jacob, entonces hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guardará en este camino en que voy y me da alimento para comer, ropa para vestir y vuelvo sano y salvo casa de mi padre, entonces será ¿quién? Mi Dios. ¿Qué está haciendo Jacob ahí? Cumpliendo lo que le había prometido Dios, porque Dios había sido fiel en 20 años, había proveído, sí, había estado con Labán, pero ahí Dios le proveyó, había sido peligroso este viaje, sí, pero Dios lo trajo de regreso, porque Dios es un Dios de promesa. Jacob estaba haciendo una declaración muy importante, estaba reconociendo que el Dios de Abraham, Isaac también era su Dios, el Dios de Israel, el nuevo nombre que el Señor le había dado. Aunque hizo un altar, era obediencia a lo que Dios más quería. No sacrificio. Jacob llevará fruto malo y perderá tiempo porque está en el lugar donde no debe estar. Y muchas veces tú y yo perdemos tiempos de nuestras vidas, años, momentos, segundos, simplemente por estar en el lugar equivocado, por no obedecer totalmente a Dios. Secam era una tierra idónea para alimentar el ganado. Le beneficiaba a Jacob, siempre lo que era mejor para Jacob, siempre es lo que es mejor para ti y para mí. No es lo que es mejor para mi familia, no es lo que es mejor para las cosas de Dios. Pronto Dios lo va a llamar para que siga su camino, siguiendo los pasos de Labán. Secom tampoco era ideal porque los habitantes tenían otros estilos de vida. En los próximos capítulos veremos una tragedia que acontece ahí, porque Jacob obedeció no completamente, pero parcialmente. Para reflexionar, amigo, oyente y hermano, ¿sigues pródigo o ya volviste a casa? Al creyente le digo, ¿qué estás esperando? Jacob está ahí, sí, ya se está yendo, gracias a Dios. Es hora de salir de las cuevas. Es hora de regresar a casa. Es hora de regresar a la misión que Dios te ha dado. Ya es hora de despertar, iglesia. Si tú eres un pródigo, hoy regresa a casa. Cuenta cómo el modo en que Dios te perdona afecta el modo en que has perdonado a otros. ¿Cómo? Si Dios me ha perdonado a mí, también yo necesito aprender a perdonar a las otras personas. Y cuando las personas vienen a mí, ¿cómo los recibo yo? Como la parábola del hijo pródigo. Segunda principio, ¿cómo ha afectado tu generosidad, tu conocimiento de Dios?
¿Cómo ha afectado tu generosidad, tu conocimiento de Dios? ¿Sigues siendo solo un consumador de la obra de Dios o ya eres un comprometido con su obra? Tenemos que aprender de dar de los recursos, del tiempo, dar nuestro diezmo, dar nuestros recursos, las cosas que Dios me da. Deje esa mentalidad de consumidor, porque su mentalidad de consumidor lo va a dejar en la pobreza, y en la pobreza física y en la pobreza espiritual también. Estamos obedeciendo a Dios, número 3, estamos obedeciendo a Dios parcialmente o completamente. ¿Qué nos está pidiendo Dios que debemos hacer? Que no hemos obedecido. Jacob debería de haber regresado a Betel, ya que era donde Dios le había pedido que fuera. Él mismo había pedido a Dios regresar a Betel. Definitivamente estaba fuera de la voluntad de Dios y pagaría las consecuencias. Ni siquiera estaba cerca de su padre Isaac, que estaba en Bersabé. Hay que obedecer a Dios totalmente, completamente. Y si Dios te ha dicho esta mañana, tú tienes que perdonar a esa persona que te ha herido, aunque no se lo merece. Mejor es humillarte delante de Dios que dejar que Dios te humille. Perdona, regresa a casa y da generosamente, porque Dios ha sido bueno contigo y conmigo. Oremos. Gracias, Señor, por cada persona que me escucha esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de estar juntos. Amigo, haz negocios con Dios. Si en esta mañana Dios ha puesto a esa persona, agarra el teléfono, llama, no mandes text, llama. Nos miramos en el Starbucks, nos miramos, hablemos. Dios, mañana muy tarde será. Hoy es el día, amigo oyente, de regresar a casa. Haz decisiones que transformen tu vida. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice al oyente en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, amigo, gracias por la oportunidad de entrar a sus casas. Es un placer siempre compartir la palabra de Dios. Si usted vive en la ciudad de Fresno, lo invitamos que venga a estar con nosotros, a compartir la presencia de los hermanos. Estamos localizados en el 4545 North Palm Avenue, en la ciudad de Fresno. Nos reunimos a las 11 de la mañana. Hermanos, disfrutemos de las bendiciones de Dios. Disfrutemos de ir a la iglesia. Si usted necesita oración, mándenos esas peticiones. Si usted nos ha dado un like ahí en Facebook, hágalo hoy. Suscríbase a nuestro canal. Estamos orando por ustedes y espero que la palabra de Dios en esta mañana lo haya retado y que la palabra de Dios lo siga transformando y cambiando. Amigo y hermano, acuérdense, así como Jacob está siendo Jacob, sigue siendo Jacob, el proceso de la santificación todavía está en nosotros y Dios lo hará hasta que el día que Él venga, conforme a Filipenses 1:6. Bendiciones.